Dolmen de Menga. Ubicado en la ciudad española de Antequera, en Málaga, fue construido aproximadamente entre el año 3750 al 3650 a.C., en la época neolítica. Es una construcción megalítica, asentada en la monumental Peña, una montaña icónica en su cultura. La construcción fue hecha con materiales rudimentales, palos, piedras y pigmentos, que ayudaron para excavar, trazar los ejes y aplanar el terreno. Para los muros, usaron piedras que fueron trasladadas en rodillos hasta las excavaciones de cimentación, en donde se colocaron. Fueron colocadas en orden y niveladas con piedras como cuña y el interior fue rellenado. Encima de los muros de piedra, se colocaron piedras alargadas para servir de losa. Después de ser colocada la losa, se extrajo el material interior y fue así que se logró su forma final. Para esta civilización, la arquitectura monolítica de Menga significó su arraigo con la tierra, identidad genealógica y cultural. El templo de Luxor es uno de los templos más espectaculares de Egipto y el monumento más importante de la ciudad de Luxor. Fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C. por los faraones Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte inferior y el segundo el recinto exterior, añadiendo la fachada, los colosos y los obeliscos. Actualmente solo se puede ver el inicio de esta avenida en las puertas de cada templo. Cuenta con salas hipóstilas, 3 capillas y una mezquita. También hay una columnata procesional de Amenhotep III. El templo mide 250 metros de largo y está dedicado a Amón, el dios del viento. En tiempos históricos, el templo de Luxor y el templo de Karnak, situados uno del otro a más de 3 kilómetros, estaban comunicados por la Avenida de las Esfinges, en su día bordeada por más de 600 esfinges. El Sigurat de Uruk, situado en la ciudad que lleva su nombre, una antigua tierra en Mesopotamia que fue fundado hacia 4500 a.C. y fue el hogar del rey y héroe Gilgamesh. Este Sigurat era conocido como el Templo Blanco y fue construido entre el 3200 y 3000 a.C. y estaba dedicado al dios sumerio Anu, el dios del cielo. Estaba construido en adobe en su totalidad. Su superficie era de 45 por 50 metros y alcanzaba hasta los 21 metros de altura, y el templo que estaba construido en su cima sobresalía en el horizonte de la ciudad, además de que su orientación era a los 4 puntos cardinales. Este templo era el punto de adoración y reunión de la ciudad en ese entonces. La Maison Carrée es un templo romano consagrado al culto imperial, en la ciudad francesa de Nimes. Fue construido en el año 16 a.C. A pesar de que la traducción de Maison Carrée sea casa cuadrada, la estructura del edificio es rectangular y mide 26 metros de largo, 15 metros de ancho y 17 de altura. Tiene una cubierta a 2 aguas y la única escalera de acceso está en la fachada frontal, que da al foro. El templo se alza sobre un podio de paredes verticales y se cataloga como un templo pseudoperíptero, ya que está rodeado de columnas que parecen adosadas al muro. También es un edificio hexástilo, es decir, con 6 columnas en el pórtico, y su decoración es de orden corintio. Entre 1988 y 1992 fue sometido a restauraciones nuevas que incluían un nuevo techo y una adecuación de la plaza que lo rodea. Se dice que el edificio estaba destinado a Cayo y Lucio César, hijos de Marco Vipsanio Agripa y nietos del emperador Augusto. En la Edad Media fue utilizada como ayuntamiento y posteriormente fue convertido en iglesia. Iglesia de San Sergio y San Baco. Se encuentra situada en el distrito de Eminönü, en Estambul, Turquía, llamada históricamente Constantinopla. Su construcción fue iniciada en el año 527 y finalizada en el 536. De corriente clasicista, movimiento cristianismo y un estilo bizantino, esta iglesia fue dedicada a los mártires por el César Justiniano, sobrino del emperador Justino I, quien había sido inculpado de traición y sentenciado a muerte. Y gracias a uno de sus sueños, en el que los santos se le aparecían a Justino I atestiguando su inocencia, fue liberado y su título revocado, proclamándolo emperador. La iglesia está localizada en un área irregular, entre el Palacio de Hormisdas, que era la casa de Justiniano antes de su ascensión al trono, y la iglesia de San Pedro y San Pablo. El templo tiene una gran semejanza exterior con la iglesia de Santa Sofía, razón por la que se cree fue diseñado por los mismos arquitectos.
Sin embargo, los detalles arquitectónicos del edificio son diferentes y con esto se descarta la teoría de que era una versión reducida. En el exterior podemos ver una mampostería que utiliza ladrillos hundidos en capas gruesas de mortero. Las paredes están reforzadas por cadenas hechas de pequeños bloques de piedra. La estructura tiene la forma de un octágono inscrito en un cuadrilátero irregular y es rematado por una bóveda de 16 compartimientos con 8 secciones planas que alternan con 8 cóncavas, colocándose en 8 pilares poligonales. El nártex se une al lado oeste, opuesto a un antecoro. Las exedras amplían la nave central en diagonales. Las coloridas columnas defienden los ambulatorios de la nave y el contraste de la luz y de la sombra dan profundidad a los capiteles y el entablamiento. Delante del edificio hay un pórtico, que sustituyó al atrio, y una corte con un pequeño jardín, una fuente para las abluciones y varias tiendas pequeñas. En el interior hay una columnata de 2 pisos, una elegante inscripción en 2 hexámetros griegos dedicados al emperador y personas consideradas importantes. La parte inferior tiene 16 columnas, mientras que la parte superior tiene 18. Muchos de los capiteles todavía llevan monogramas de Justiniano y de su esposa. Nada queda de la decoración interior original de la iglesia, debido a crisis, pero según cronistas, el interior estaba recubierto de mosaicos con paredes de mármol. La Catedral de Milán, o Duomo de Milano, emplazada en la ciudad homónima, es una de las iglesias de culto católico más grandes del mundo. La Catedral de Milán tiene una arquitectura gótica. Es un templo de 5 naves, una central y 2 naves laterales por cada uno de los lados, con al menos 40 pilares, atravesada por un transepto seguido por el coro y el ábside. Tiene 157 metros de largo y puede albergar 40.000 personas en su interior. Las ventanas mayores del coro tienen la reputación de ser las mayores del mundo. La nave central es muy alta, tiene una altura de 45 metros. La construcción es de ladrillo, recubierto de mármol color rosa. Los tejados, que están abiertos al público, permiten una observación cercana de algunas esculturas de gran calidad. Es muy destacado el bosque de pináculos y capiteles que se puede observar desde los mismos. El punto más alto del templo es la Madonnina, obra en cobre dorado, de Carlo Pellicani. El templo tiene en su estructura exterior 135 agujas y 2.245 estatuas que adornan todo su perímetro exterior. La Colegiata de San Pedro de Cervatos es un templo católico de estilo románico situado en Cervatos, en el extremo oriental de la Sierra del Híjar y en el municipio de Campo de Enmedio, en Cantabria, España. El edificio, asentado junto a la ladera de la colina, se compone de un ábside semicircular precedido de un corto tramo recto y una sola nave de 3 tramos. A los pies se eleva una esbelta torre de campanas, de 3 alturas, construida al finalizarse las obras del templo a finales del siglo XII. En el muro meridional se abre la portada principal, de forma abocinada, con arquivoltas de arco de medio punto y original tímpano de tracería, formada por tallos y hojas enredadas de tradición visigoda y mozárabe, así como un friso de leones afrontados y contrapuestos. En las enjutas del arco se observan relieves relativos a San Miguel Arcángel, con gran escudo, San Pedro, el patrón del templo, o quizás San Nicolás, la Virgen con el niño, un sacerdote, Adán y Eva con la serpiente con el árbol y Daniel en el foso de los leones. Se remata la portada con una cornisa apoyada en una serie de canecillos que alternan con métopas, cuya decoración en relieve muestra temas alegóricos y animales fantásticos, propios de la iconografía románica, de procedencia oriental. La torre se construyó a finales del siglo XII y en el cuerpo de campanas se observan arcos apuntados y capiteles de influencia cisterciense protogótica. El templo de Santa María de la Consolación se encuentra en la provincia de Perugia de Todi, Italia, que está fuera de las murallas del siglo XIII de la ciudad. Su construcción se inició en 1508 y terminó aproximadamente 100 años después. De corriente clasicista, movimiento renacentista y estilo florentino,
Se considera uno de los edificios símbolo por la interpretación bisimétrica de la planta centralizada. El edificio es de planta central, en forma de cruz griega. Un bloque se agrupa dentro de 4 ábsides que forman los brazos de la cruz y delinean gran parte del perímetro del templo. En el exterior, la iglesia está decorada con lesenas de orden corintio y tiene una sucesión de pequeñas ventanas, ritmadas por alternancia de frontones triangulares y curvos. Los 4 ábsides están cubiertos por otros tantos semicúpulas que circundan la base de la gran terraza cuadrada, alrededor de la cual se dispusieron 4 águilas, que simbolizan la comuna de Todi. La terraza, al final del bloque de planta cuadrada, contiene una balaustrada. Desde esta se levanta una gran cúpula de tambor, con una linterna que corona todo el edificio, que tiene aproximadamente 60 metros de altura. Según la arquitectura renacentista, la vista del conjunto del templo se hace claramente visible por las formas geométricas básicas: el cuadrado, el triángulo, el círculo, el cilindro y la esfera. En el interior, uno de los problemas de este edificio es que no se define un lugar ideal para los altares y para la comunidad de fieles, ya que disponer de uno de los elementos principales de la iglesia en uno de los 4 brazos de la cruz perturbaría la simetría en su interior. Esto se resolvió mediante la creación de un ábside semicircular en el norte, que se distingue de los otros 3 de forma poligonal. Y en ese ábside circular se colocó la imagen de la Virgen con el Niño. Los ábsides del este, sur y oeste, los poligonales, se aligeran en el interior de 4 nichos cada uno, los cuales llevan una estatua de uno de los 12 apóstoles. La planta central satisfacía plenamente los ideales de la época: perfección, máximo equilibrio posible entre las partes y unidad del espacio. Iglesia de Nuestra Señora. Está ubicada en Dresde, Alemania, y es una de las iglesias más destacadas de Europa y una muestra de los edificios sagrados del luterismo. De corriente historicista, movimiento manierista y estilo barroco, es uno de los edificios de piedra arenisca más altos del mundo y tiene la mayor cúpula de piedra al norte de los Alpes. Fue construida entre 1726 y 1743. Anteriormente en su lugar se encontraba una pequeña iglesia románica, pero debido a su pésimo estado, se decidió construir una nueva a cargo del arquitecto George Barr y los arquitectos involucrados después de su muerte. La parte central de la construcción realizada por Barr sostenía una cúpula de piedra, que era especial por su forma exterior, que en la parte inferior se hacía cóncava, de modo que recordaba en su forma a una campana, lo que provocó que el edificio se conociera como la campana de piedra. La cúpula descansaba en 8 pilares, los cuales se encontraban más juntos en las diagonales que en los ejes centrales, simbolizando de este modo la forma de una cruz. La planta de los muros exteriores tenía forma de un cuadrado, forma interrumpida por el coro semicircular que sobresalía en uno de los lados. En las esquinas se situaban torreones con escaleras que actuaban como contrafuerte de la cúpula, escaleras que servían para acceder a las tribunas que se asomaban entre los 8 pilares. Sus proporciones, dada la gran altura de los pilares, así como las ventanas estrechas y alargadas, recordaban a las iglesias góticas. La parte cuadrangular de la iglesia se cierra como una bóveda denominada bóveda interior, que se abre hacia arriba mediante un óculo gigantesco. Sobre el edificio cuadrado y su bóveda interior se coloca la bóveda exterior, o campana de piedra, la cual puede ser vista desde dentro a través del óculo. Finalmente, la campana de piedra es rematada con la linterna. En este caso, la bóveda exterior actúa como una inmensa caja de resonancia. La iglesia tenía una altura total de 91 metros con 26 centímetros, una anchura de 41 metros con 96 centímetros y una longitud de 50 metros. La cúpula comenzaba a una altura de 40 metros y la linterna, que es la cima de la cúpula, comenzaba a una altura de 62 metros. Iglesia de San Sulpicio. Es una iglesia de París y está dedicada a Sulpicio Pío, arzobispo de Bourges. En el siglo VII,
Está localizada en la plaza de San Sulpicio, en el barrio de Odeón, en el distrito 6, construida en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que destaca la fuente de los 4 obispos. La iglesia está orientada hacia el oeste. Es un edificio monumental de 120 metros de largo, 57 metros de ancho y 30 metros de altura, bajo la bóveda central. Es la iglesia más larga de la ciudad y una de las más grandes después de Notre Dame. La iglesia de San Sulpicio ha sido objeto de una clasificación como monumento histórico desde 1915. La fachada occidental fue elegida gracias a un concurso en 1732. Fue construida a partir de propuestas innovadoras de Giovanni Servadoni, antiguo arquitecto de decoradores de teatro. El proyecto estuvo muy inspirado en la Catedral de San Pablo. Quería una reacción neoclásica a la tradición barroca. Incluye 2 pórticos a la antigua que unía las bases de las torres. Cada uno de los pórticos están perforados por 7 arcadas soportando un gran frontón triangular, y en los 2 extremos se alzan 2 torres de 70 metros de altura, más altas que Notre Dame. Ahora la fachada actual es diferente, ya que el frontón central fue destruido por un rayo y nunca se reconstruyó, y las torres tienen una arquitectura diferente, ya que la torre sur de McLaurin fue terminada con una parte octagonal de frontones curvilíneos coronados por una parte circular, y la torre norte de Chalgrin está compuesta por una parte cuadrangular con frontones triangulares y una parte superior más alta. Los de las ventanas inundan del uso interior. También cuenta con un sistema astronómico para determinar los equinoccios, obra de Henry Solly. Él construyó un gnomon de la meridiana solar constituido por una línea de latón en el suelo, paralela a los meridianos de la Tierra, que se extiende hasta un obelisco ubicado en la pared. En una de las ventanas orientadas al sur se instaló un sistema de lentes. Así, el solsticio de invierno, la luz entra por la ventana incidiendo sobre el latón hasta el obelisco, y en los equinoccios incide sobre el plato oval de cobre colocado delante del altar. Esta iglesia es descrita como un edificio imponente, ya que tiene una altura llamativa y la arquitectura interior es de admirar. Templo de San Antonio, Aguascalientes. Es una de las iglesias más notables edificada durante el Porfiriato en Aguascalientes. Está situada en el remate de la antigua calle de Olivo, en la frontera de la urbe trazada desde el siglo XVII y la nueva ciudad. Es proyecto del arquitecto Refugio Reyes Rivas, encomendado por los padres franciscanos. Su construcción inicia en 1895 y concluye en 1908. Hay características que hacen a este templo único en México. Según los expertos, posee diversos estilos arquitectónicos como el estilo gótico, neoclásico, barroco, un poco del estilo árabe y del ruso, este último por la cúpula bulbosa que tiene en la torre mayor. Cuenta con contrastes de orden corintio y dórico. También cuenta con una cúpula de doble vitral. Cuenta con 3 torres, la torre central, que es la planta circular de 2 cuerpos y rematada con un cupulín, con linternilla. Las otras 2 torres son de planta circular y es un cuerpo únicamente. En la parte posterior destaca una bella cúpula de doble tambor. La planta es de cruz latina con columnas de media muestra. Los paramentos tienen grandes medallones de cantera en donde se plasman las imágenes de la vida de San Antonio. En su interior se pueden observar grandes obras con los milagros de San Antonio, obras pintadas por Candelario Rivas. También cuenta con pechinas que están decoradas armoniosamente con relieves geométricos y pequeñas flores. El altar mayor del templo de San Antonio ofrece un manejo perfecto de iluminación natural, así como en auténtico encaje perfectamente realizado entre escultura, pintura, vitrales y yesería. El convento de San Miguel de Arcángel es uno de los más antiguos templos de México. Ubicados en el centro de la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, fue fundado antes de 1528 sobre el terreno en que estuvo ubicado un templo dedicado al culto de Quetzalcóatl. Sin embargo, debido a las faltas de frailes, la primera piedra fue colocada recién el 7 de febrero de 1549 por el tercer obispo de Puebla, Sebastián Martín de Ojacastro. Su edificación, efectuada en su totalidad por mano indígena y bajo la dirección de Fray Toribio de Alcatraz,
Se terminó en 1552 y fue dedicada el 30 de abril de ese año por el mismo obispo Martín de Ojacastro. El edificio es de nave única con ábside y portada. En él destaca su delicada escultura, entre las que resalta el tímpano y dintel de tracería. Los frisos van decorados con un bello juego de vástagos vegetales y hojas entrelazadas a modo de ataurique. En las enjuntas hay diversos relieves incrustados con temas bíblicos, como Daniel entre los leones, Adán y Eva y San Miguel de Arcángel. Destacan también los capiteles de las arcadas y arcos torales del ábside, así como los canecillos que coronan los muros y las portadas con multitud de temas. La Catedral de Lima es el principal templo católico en Perú. Esta es el principal templo de oración cristiana en el país. Se ubica frente a la Plaza Mayor, ubicada en el centro de Lima. Su construcción inicia a la par de la fundación de la ciudad en 1535, y esta tuvo varias fases. Esto debido a la cantidad de sismos que ocurrieron a lo largo de 200 años. El templo fue consagrado en 1625, tras varias modificaciones y restauraciones, a causa de los constantes sismos. Se construyeron las 3 torres laterales que encuadran a la fachada entre 1794 y 1797. La iglesia está dedicada al apóstol San Juan. Como estilo, la fachada de la Catedral de Lima es de estilo renacentista con adornos platerescos. Sus altas torres con capitel adornado son neoclásicas, con influencias europeas. En ella aparecen personajes como el apóstol Mateo, la Inmaculada Concepción y el mismo Jesús. La Catedral de Lima muestra varios estilos, desde el gótico tardío, el renacentista hasta el barroco y plateresco. Por la fecha del inicio de la construcción, el estilo arquitectónico se declara renacentista. Esta posee una planta de salón rectangular. El techo es sostenido por bóvedas góticas de crucería, las cuales recrean un cielo estrellado. Estas están hechas de madera y estuco para aliviar el peso sobre las paredes y evitar su colapso en caso de sismo. El edificio, como es común en edificios de culto, genera sensación de paz y alivio. Esto se le atribuye a la altura existente en la nave espacial, que genera un gran eco. Esto gracias a los materiales utilizados junto con su ornamentación. La Catedral de Lima es la iglesia con más capillas de América. La planta de la catedral está dispuesta a una nave central que se reparte en aleros que generan 19 capillas en total. Además de capillas, esta tiene algunas esculturas, una antesacristía y arriba de las puertas de entrada se encuentra el área de coros. Culmina su recorrido con el atrio principal que alberga a la Inmaculada Concepción en un atrio bañado en oro. La catedral es sede y cátedra del obispo, signo del magisterio y de la potestad del pastor mayor de todo Perú. Esta ha celebrado los acontecimientos religiosos de mayor relevancia de la historia nacional. Durante el virreinato, la catedral fue escenario de misas solemnes con motivo de la juramentación de un rey, el matrimonio o nacimiento de un príncipe, etc. Desde 1821 se realiza la Mesa de Acción de Gracias, conocida como Te Deum. La catedral fue visitada por los santos de su ciudad, así como la Beata Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II. La parroquia de San Miguel de Allende es uno de los más emblemáticos templos de oración que existen en el país. Está ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. La parroquia fue originalmente levantada en el año de 1555, siendo el mismo año que la fundación de la villa de San Miguel el Grande, hoy en día San Miguel de Allende. La parroquia fue edificada por religiosos franciscanos en estilo plateresco, el más sencillo de la era novohispana. La fachada era sencilla y estaba flanqueada por 2 torres convencionales. Según documentos antiguos, la iglesia de San Miguel el Grande se derrumbó tras un grave deterioro en el año de 1680. Se puso en marcha un nuevo proyecto arquitectónico en el año de 1690, que culminó en el año de 1709. Esta llevaba una apariencia de estilo barroco. La obra en ese tiempo fue dirigida por el arquitecto Marco Antonio Sobrarías, de acuerdo a los parámetros, normas y estilos del barroco. Hacia el año de 1880, se comisionó al maestro cantero Ceferino Gutiérrez para transformar la parroquia en su fachada. El cambio fue radical y abarcó una década de remodelaciones. Las modificaciones abarcaron una fachada completamente distinta: los nichos, la ventana coral, el atrio, la torre campanario y los altares del interior. Las torres fueron demolidas y sustituidas por las actuales.
El estilo final de la iglesia que hoy vemos es neogótico, inspirada en catedrales europeas. La proporción vertical es esbelta, con arcos de punta, pilares de piedra afilados y remates de aires medievales que guardan simetría. La edificación tiene un peso aproximado de 3.200 toneladas. Su sistema de cúpulas exteriores está soportada por anchas columnas recubiertas de ladrillo y ornamentadas con piedra. Su exterior es completamente tallado en mármol de color rosado que le da esencia de algo fuera de lo común visto en las iglesias de la ciudad. El interior de la iglesia difiere un poco de la fachada que presenta. Algunos artículos de historia mencionan que este tiene un estilo mucho más indígena que todas las iglesias en San Miguel. Esto fue debido a que, cuando los españoles pidieron a los indios que cedieran su iglesia a la orden de los franciscanos, ellos lo rechazaron por escrito. Cuando el pergamino fue abierto para su presentación ante los españoles, toda la escritura había desaparecido y los indios, pensando que fue un milagro, cedieron su iglesia con la condición de que permaneciera su interior de la misma forma. La Basílica de Santa María de Guadalupe es la principal casa de oración católica del país. Se ubica en el pie del Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Es el recinto mariano más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro. La basílica original fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, en el año de 1695. Esta fue nombrada colegiata, lo que significa que sin ser catedral posee su propio cabildo. El tiempo y la actividad sísmica de la zona ha generado el hundimiento de la iglesia, forzando a la clausura de esta. Hoy en día está de pie como exposición y se puede visitar en recorridos guiados y de corta duración. El 12 de octubre de 1976 se consagró esta, la casa más moderna de Santa María de Guadalupe. La forma que sigue la arquitectura responde a su principal función, la de acoger a los miles y miles de peregrinos que vienen desde todas partes del mundo a visitar a la Monita del Tepeyac. Por esta razón, se hizo de base circular, con 100 metros de diámetro, para que el mayor número de visitantes pudieran participar de las celebraciones litúrgicas y, además, admirar la belleza del ayate de Juan Diego, aun si se encuentran en el exterior. Por otro lado, la forma circular también remite a la idea de la universalidad de Dios. La cubierta, por su parte, al ser como una gran carpa, recuerda la tienda que usaban los judíos en su peregrinar por el desierto y es, a un tiempo, símbolo del manto de la Virgen, que protege a quien la visita. La gran columna que le sirve de eje tiene 42 metros de altura y en su interior se encuentran las oficinas administrativas de la basílica. El edificio fue realizado a partir de un proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto mexicano conocido por obras como la del Museo Nacional de Antropología. En el interior de este templo caben 10.000 personas, ubicadas en la parte central y en las 9 capillas del piso superior, que en caso necesario pueden prestarse para ceremonias distintas a la del altar mayor. Desde la capilla abierta del segundo piso, el número de asistentes se aumenta a un total de 50.000. En el sótano de la basílica están las criptas, con más de 15.000 nichos y 10 capillas para recordar a los difuntos que ahí descansan. Para una mejor visibilidad de la imagen, se ha construido una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras, que permite que los visitantes la puedan apreciar de mejor forma posible. El altar tiene un acabado diferente, realizado en mármol y está a varios niveles sobre la asamblea, con el objetivo de resaltar este sector de la planta. Esta obra fue construida con hormigón armado para la estructura de cubierta y con láminas de cobre para su recubrimiento, las que al estar oxidadas le otorgan el característico color verde. La basílica se hizo de base circular y libre de apoyos, con 100 metros de diámetro para que el mayor número de visitantes pudieran participar de las celebraciones litúrgicas y, por otro lado, hacer posible que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda apreciar desde todos los puntos interiores de la basílica.